Buenos días, gracias a todos por acudir en nombre de Temas de Hoy y de Bucket, el sello del Grupo Planeta que edita ahora la nueva edición del diario de un skin, 3 años después de que publicáramos la versión original del diario, un libro que, como sabéis, fue el más vendido del año en su momento, hace 3 años, que causó una tremenda conmoción. Fue un libro que en su momento tenía 420 páginas, creo recordar más o menos, ahora tiene 500 en esta nueva edición, porque el autor ha añadido pues una serie de actualizaciones para que un problema que, lógicamente, y esto será uno de los temas que discutiremos hoy, está de plena actualidad, pues dotarle y actualizarlo de la manera consecuente. ¿Por qué hacer una rueda de prensa para hablar del lanzamiento del libro en bolsillo, del nuevo diario de un skin, de esta edición actualizada? Bueno, pues por muchas razones, creemos. Por un lado, es una manera de hacer un pequeño repaso de qué es lo que ha pasado desde entonces hasta hoy. En concreto, por ejemplo, puedo aportar algunos datos como que ha habido operaciones policiales contra los grupos fundamentales que aparecían en el libro, como Hammerscheme, Blood and Honor. Casi todos, de hecho, los neonazis que eran protagonistas de esta obra, protagonistas no deseados, han pasado por el juzgado. Hay docenas de jóvenes que han dejado la banda, han dejado el movimiento neonazi, como en alguno de los apéndices se podrá ver algunos de los emails seleccionados donde se reflejan estas deserciones, estos abandonos. En las facultades de periodismo, en los institutos, muchos institutos libro de lectura obligatoria, se están haciendo tesis doctorales a día de hoy, varias, sobre este libro y sobre este tema. Ya sabéis que existe una versión cinematográfica pendiente de emisión por Telecinco. Aparte de eso, hay en este momento y en estos últimos semanas también han ocurrido cosas. El juicio a Bastión hace 2 meses, más o menos, juicio a Bastión, cuya sentencia podéis consultar en la página web de Antonio Salas y de la que supongo que querrá hacer algún comentario Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que está sentado a mi izquierda. Más cosas todos los fines de semana, vemos agresiones de tipo xenófobo, de tipo racista. Ha habido en la Complutense también hace poco, ha muerto un hincha del Depor, Manuel Ríos, con su mujer, también recientemente, el Aitor Zabaleta gallego, podríamos decir. Realmente es un tema que no deja de tener un espacio en las páginas de los periódicos, por desgracia. Por desgracia también el movimiento neonazi ha reaccionado y hoy es mucho más difícil entrar en esas bandas. Han incorporado nuevos protocolos de seguridad, de manera que prohíben las entradas de cámaras de fotos en sus conciertos, piden referencias como mínimo de 2 miembros antiguos para incorporar a un nuevo joven a su organización, los siguen a sus casas en muchos casos y, en fin, por supuesto en Internet han creado otros sistemas de vigilancia para acceder a los foros, seguimiento de las ICPs, toda una seguridad que hace más difícil, obviamente, el perseguirlos. Aún así, ahora os vamos a presentar algunas imágenes que se han obtenido hace muy poco tiempo sobre conciertos, videoclips, carteles, sobre el movimiento de esta gente muy reciente. Son imágenes que ha preparado Antonio Salas, que no está en esta rueda de prensa, como ya es habitual, y que, si queréis, podéis empezar.
sábado de la semana pasada, varias docenas de skinheads se reunieron en la Plaza de Cuzco, muy cerca de Santiago Bernabéu, convocados por Platanos, una de las dos organizaciones nazis organizadas en España. Platanos ocupó el transporte de los skinheads en autobús hasta un pueblo cercano a Toledo, donde disponían ya de un local habilitado para acoger el último concierto de música para el odio celebrado en este país. Por la noche, algunos jóvenes aspirantes a ingresar en una de las dos organizaciones internacionales de cabezas rapadas con presencia en España fueron ordenados como nuevos miembros de Platanos. Es solo un ejemplo del excelente estado de salud que disfruta el movimiento nazi en España. Conciertos de música nazi como el de la semana pasada vienen celebrándose con demasiada frecuencia en los últimos meses. Estas imágenes, por ejemplo, corresponden al desarrollado en Fuengirola el pasado agosto. Y entre los asistentes reconocemos a personajes tan legendarios en el movimiento skin español como Eduardo Clavero, líder del grupo Batallón de Castigo. Y últimamente ha evolucionado de los simples conciertos. Grupos de música del odio han pasado en los últimos meses a la creación de auténticos videoclips de propaganda. Algunos de los primeros videoclips de música nazi realizados en España. En ellos, como los realizados en otros países, se intercalan con las actuaciones musicales, pancartas, panfletos o imágenes claramente alusivas a la violencia y al odio racial, cuando no auténticas grabaciones de la violencia callejera que acostumbran a realizar estos mismos skinheads. Advertía hace 3 años el incremento de la inmigración ilegal, la presencia de bandas latinas como los Nietas o los Latin King y la delincuencia asociada a ellos han comenzado a despertar las simpatías de jóvenes, no tan jóvenes ciudadanos españoles, por grupos racistas y xenófobos, haciendo que las agresiones, palizas y hasta asesinatos por causas raciales hayan aumentado en los últimos meses. E irán a más. Sobre todo porque los violentos han aprendido que cierto tipo de víctimas, como los indigentes, los inmigrantes ilegales, sin papeles, las prostitutas, jamás acudirán a una comisaría para denunciar una agresión, lo que hace que las estadísticas de la violencia nazi puedan ser alteradas hacia menor cantidad de denuncias. En Madrid se han desarrollado un mayor número de operaciones policiales, tanto a cargo de la Guardia Civil como de la Policía Nacional contra grupos nazis en estos últimos 3 años. Prácticamente todos los skinheads que mencionaba hace 3 años en Diario de Skin han pasado ya por los calabozos y los juzgados tras la publicación de mi libro. La Guardia Civil desarrolló el pasado año 2 operaciones demoledoras contra Hammer Skin y Blotanordnung, desbaratando varias de sus sedes e incautando gran cantidad de publicidad racista, propaganda nazi e incluso armas, algunas de fuego. También el Cuerpo Nacional de Policía ha sometido a los skinhead y los ultras madrileños a un placaje continuado. Las pintadas y insultos directos a la policía, la invasión nazi de calles de Madrid, como la famosa Marcellano Santa María que mencionábamos ya en el libro, y la connivencia de algunos clubes deportivos con grupos fascistas como Ultrasur, que aún hoy, en el 2006, continúa, han motivado diferentes operaciones policiales contra esas peñas ultras, como la que se realizó hace muy poquitas semanas en la calle Marcellano Santa María, al lado del Bernabéu, concretamente en el bar Dracar, que también aparece mencionado desde hace 3 años en Diario de un Skin. Allí, una vez más, se incautaron armas blancas, bates de béisbol, sprays, propaganda nazi y entradas, de las que el club facilita a esta peña ultra. Sin embargo, la presencia de grupos nazis se ha multiplicado en Valencia, Barcelona, Zaragoza, Andalucía, etc. Es cierto que tras la publicación del Diario de un Skin, y como reflejan los cientos de emails incluidos en esta edición, docenas y docenas de jóvenes dejaron el movimiento nazi. Es cierto también que los diferentes cuerpos policiales han propinado duros golpes a las organizaciones skin y neonazis españolas. Sin embargo, los conflictos interraciales, el incremento de la inmigración ilegal de forma imparable, se han convertido en el campo de cultivo, como ocurrió en Francia, para que el odio xenófobo y el movimiento nazi vuelva a surgir de sus cenizas en España con más fuerza que nunca. Bien, como veis,
a día de hoy todavía sigue habiendo una actividad incesante y también por parte, en este caso de Antonio Salas, bueno, pues recogida de información por parte de sus, digamos, redes infiltradas. En todo caso, como él no puede estar hoy aquí, sí que podemos contar, sin embargo, con la presencia de dos personas que tienen un papel muy importante en estas persecuciones, cacerías, vigilancias del movimiento neonazi en España. En concreto, como decía antes, está a mi izquierda Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, y también el jefe de la sección operativa de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional. Nos pide, como ya mis compañeros de prensa os habrán comentado, que por favor no toméis imágenes de su cara, porque en este momento él está en servicio y entonces su identificación pues no sería conveniente. En todo caso, sí que creo que le corresponde, después de estas imágenes, yo creo que sería oportuno pasarle a él la palabra. Gracias y bueno, pues tienes el micrófono para comentar lo que creas oportuno. Buenos días. Me presentaré, como he dicho, llevo dentro de la sección operativa uno de los grupos, es de violencia del deporte y skinhead neonazis, por la conexión que existe entre estas dos corrientes que están interrelacionadas. Muchos de los que pertenecen a grupos ultras a su vez son pertenecen a Sangre y Honor, Blood Honor a otro movimiento skinhead, a Hammer Skin, ¿no? El grupo de violencia del deporte neonazi es un grupo que tiene una implantación en Madrid única a nivel policial. Entonces aquí se están obteniendo, yo creo que es perfectamente exportable a otras jefaturas superiores que hasta ahora no lo han hecho así. El grupo de violencia del deporte, pues única y exclusivamente, ya digo, pertenece a la jefatura superior de Madrid. Debutamos en octubre del 98 con el caso de Aitor Zabaleta, con el esclarecimiento de este asesinato por parte de Ricardo Guerra, que está cumpliendo una condena de 17 años, y fue el debut que tuvimos en el grupo de violencia en el deporte. Posteriormente, bueno, este grupo, la verdad que son funcionarios que están muy entregados con este trabajo, con una servidumbre tremenda de fines de semana, de noches, pero bueno, bastante abnegados. Hace 3 años y algo, Antonio Salas acudió a nosotros porque tenía idea de realizar esta infiltración tanto en Ultrasur como en los grupos neonazis. Entonces accedimos a orientarle, a poner el camino, a dar las pautas, porque creímos conveniente que iba a ser una colaboración mutua para ambos, tanto él para su labor periodística como para nosotros, para una labor pura y exclusivamente policial, ¿no? Iba a ser una simbiosis bastante buena, como así ha sido. Los resultados fueron excelentes. Lógicamente lo que se ve más es el libro, que es lo que está para todo el mundo, y para nosotros policialmente pues también tuvo bastante aprovechamiento durante el tiempo que estuvo infiltrado en Ultrasur. La verdad es que tengo que decir que el libro, que yo lógicamente lo he leído, pero no lo he leído cuando se publicó, sino digamos que lo he ido leyendo día a día antes de publicarse, me explico. Todos los pasajes que van ocurriendo que están narrados en el libro, lógicamente tenemos contacto directo, muy frecuente, y luego los he visto reflejados al publicarse el libro. Es decir, que quiero decir con esto que se ajusta al 100% a la realidad, no hay nada de fantasioso. Yo al leer el libro luego he visto y he ido recordando los pasajes que han ido aconteciendo durante la infiltración que tuvo él en Ultrasur. La verdad que lo hizo muy bien, los resultados fueron extraordinarios. Yo las referencias que tenía antes de infiltrarse, lógicamente me asesoré qué persona era Antonio Salas. Las referencias eran buenas, había hecho trabajo de investigación bastante buena y a nosotros nos podía venir muy bien, ayudarle y adelante. Y la verdad que lo hizo en tiempo récord, unos resultados excelentes, poniendo en peligro su integridad, porque esta gente, como podéis saber, es bastante violenta, bastante peligrosa.
yo le aconsejé, vamos, o por lo menos le dije dónde se metía, ¿no? Y bueno, lo hizo rápido, bien, muy efectivo y con resultados espectaculares. A mí me iba contando cómo lo iba haciendo y la verdad es que era de aplauso, lo hizo muy bien, además totalmente solo. Este libro podemos hablar, yo creo que un antes y un después, no ya para la policía, que lógicamente sabíamos el funcionamiento de estos grupos ultras, sino un antes y después, como antes creo que apuntabais, un antes y un después para la gente, para los medios, para las personas que este es un mundo lo desconocen, ¿no? Este es un libro casi de consulta, como antes comentabais, para muchísima gente. Ellos también les ha hecho mucho daño, se han visto reflejados ahí, se han visto algunas veces ridiculizados, se han visto descubiertos, pero para el gran público. Por eso digo que hay un antes y un después, no como una emisión de una película, tal, que bueno, ahí está el libro y como todos los libros pues, permanecen en el tiempo y sigue siendo un elemento de consulta. Antes comentabais lo de, en fin, para no extenderme, porque creo que el verdadero protagonista es Antonio Salas. Me consta que él quería estar aquí, que le pedía al cuerpo, el otro día creo que no le dio ningún secreto, cuando me dijo el otro día que le pedía al cuerpo estar aquí con vosotros, responder a vuestras preguntas y intervenir en cualquier tertulia, en cualquier medio que combatiera la violencia neonazi o ultra, ¿no? Lo que pasa es que por razones obvias no lo puede hacer, pero que llega un momento, yo lo entiendo, que el cuerpo le pide el salir a los medios. No puede hacerlo, lógicamente vamos a respetarlo, además creo que por razones obvias es totalmente aconsejable. Pero vamos, ya digo que le pedí al cuerpo eso y me lo dijo el jueves, estuve hablando con él. Antes comentaba lo del bar Draca, el otro día efectivamente se hizo a principios de febrero, hicimos una intervención en ese núcleo de reunión del grupo nazis y Ultrasur. Consideraban que esa calle, esa zona es suya, con el consiguiente temor y como de los vecinos, los comerciantes. Yo creo que no se han proyectado unas fotografías, pero os puedo asegurar que la calle está totalmente con pintadas esvásticas, neonazis, cruces célticas, racistas, xenófobas. Los comerciantes ya no... Y estamos hablando de una zona al lado de una calle adyacente a Conchacina, una zona normal y bien de Madrid, ¿no? Ni se atreven ya a borrar las pintadas. Incluso habíamos detectado ya pintadas de grandes características con coches camuflados nuestros, la matrícula del coche camuflado, pintada, entonces claro, con todo lo que el riesgo que conlleva, o sea, cuando se da publicidad algo para todo, para el seno ultra, terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya llega un punto que no podemos consentir ni por bien de los ciudadanos, nuestros. Se hizo una intervención en ese bar, como se ha apuntado, pues todo tipo de propaganda nazi, de defensas extensibles, spray de gases de defensa, navajas, unas bengalas, unas entradas, indicaciones de estas que siempre han estado dando el club al Ultrasur y que últimamente lo negaban, ¿no? Bueno, se identificó a un montón de asilos con ideología y estética neonazi y apuntamos al juzgado pues, las últimas agresiones que ha habido en esa zona, en el último año 2005, que tengamos constancia, que haya denunciado. En el año 2005, hay las inmediaciones de Barbraca, por ocasión del partido de octubre, ha habido, que tengamos constancia, 15 agresiones. Puedo decir que la respuesta policial ha sido muy efectiva, porque de las 15 agresiones creo que se han resuelto un 80 o 90%, dado el banco de datos que poseemos de estos grupos ultra y neonazis. Prácticamente para acabar y llegando a una relación en el tiempo, puedo deciros que también comentabais antes el concierto de Blood Honor que ha habido en Casarrubias, en Toledo. Esto efectivamente, como me apuntabas, están tomando unas medidas tremendas para evitar ser detectados estos conciertos nazis. De hecho, para llegar a Polo Perdido en Toledo, Casarrubias, hicieron, como veis en las películas, estas que quieren cobrar un rescate, que al que quiere cobrar el rescate le citan un punto, de ahí le citan a otro, esperan una llamada de teléfono y te llevan a otro. Entonces, desde la plaza de Cusco, que se citaron, hasta Casarrubias, tuvieron 4 o 5 puntos de encuentro diferentes, que se lo van pasando a través de SMS,
llamadas a personas de mucha confianza. No obstante, se consiguió detectar, se identificaron los 108 miembros que iban a ese concierto y en fin, y no voy a entrar en temas de técnica policial como lo hacemos, pero cada vez es más difícil, como es lógico. Parte de culpa, entre comillas, lo ha tenido Antonio Salas, les ha dejado muy escocidos esto y cuida muy mucho el tema de filtración, de cómo pasar la información. Ya acabo, ahora os enseñaré una revista que se detectó a gente que lleva no tiene desperdicio en ese concierto. Y por último deciros que, bueno, pese a todo esto, la Brigada de Información, que pertenece al grupo específico de violencia en el deporte y de neonazis, skinhead, ha obtenido y está obteniendo unos excelentísimos resultados con un esclarecimiento altísimo, un 70-80% de agresiones. Lógicamente, lo que no podemos es evangelizar a esta gente y convertirlos al Hare Krishna. Ellos son nazis y siguen siendo nazis. Lo que sí hacemos es, cuando tenéis información previa, y dar una respuesta inmediata a esas agresiones. Hemos detectado que se han ido alejando de Madrid estas agresiones, y los lugares de encuentro se van a la sierra, a la parte oeste de Madrid, a la Sierra Norte y la Sierra Norte, sobre todo Torlodones, Las Rozas, Las Matas, Majadahonda. Por eso se están centrando, porque parece ser que el Guardia Civil los tiene menos efectivos y están acampando más a sus anchas. Nada, simplemente doy la palabra a Esteban para no cansaros, y os voy a dejar esta revista, no tiene desperdicio, os lo vais pasando, si no me la devolvéis, que se llevaba alguno de los miembros de Blood Honor al concierto este de Casarrubia. Está editada, si os fijáis, en Colombia. Es una manera de evitar aquí la apología del nazismo. Aquí sabéis que es delito, doctrinas nazis, el racismo, el negar el holocausto, etcétera, etcétera. Aquí es delito. Entonces, esa publicación sería delito no llevarla, sino publicarla y difundirla. Entonces, la llevaba alguno de los miembros, está en algunas revistas, y ahí tenemos una, y la voy pasando, que lo veáis, para no tener desperdicio. Eso que nada más que podéis ver las estampitas, ¿no? Si leyeres el contenido ya casi a temblar. Pero vamos, con las fotos ya veis bastantes esvásticas, fotos de Hitler, habla de tema revisionista, etcétera. Como decía, para demostrar que esto sigue muy vivo y que hay que estar muy atentos a estos movimientos neonazis. Por mi parte nada más, luego tenéis alguna pregunta o algo, pues encantado de contestar. Luego hablamos, y muchas gracias al jefe de la sección operativa de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional. Él hubiera querido estar efectivamente también hace 3 años cuando se presentó este libro, pero por razones de seguridad no pudo ser así, pero efectivamente había colaborado estrechamente con Antonio Salas, había habido una colaboración mutua. Y efectivamente, como él dice, Antonio Salas hubiera querido estar aquí, pero no era posible por razones de seguridad, y porque además está en otra, preparando, investigando otra nueva infiltración, con lo cual, bueno, pues sería bastante más peligroso todavía, ¿no? su intervención. Vamos de todas maneras a contar con una persona que sí que estuvo ese día de esa rueda de prensa, Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que también ha sido autor de un libro de temas de hoy, Los crímenes del odio. Es un término que yo creo que seguramente él querrá comentar, no quedarse solamente en xenofobia, racismo, algo más hay en el fondo de todas estas agresiones y toda esta violencia, ¿no? Y bueno, supongo que querrá también comentar las imágenes, todo lo que ha ocurrido en estos 3 años, su punto de vista de cómo es la situación actual. Gracias, Esteban, por haber estado en ese momento y por venir otra vez hoy y estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, Belén. Y gracias a Antonio Salas por esa labor tan importante, por este libro, que es un instrumento de denuncia fundamental para comprender el alcance del problema y no quedarnos en un análisis epidérmico, como parece que vuelve a suceder en estos momentos, ¿no? Acabamos de observar los sucesos en Zaragoza con los gritos racistas a ETO, y yo a veces me llama mucho la atención con la banalidad que se aborda este tema, ¿no? Hay que decir, los gritos, la promoción de ese odio racista surgió del Fondo Ultra, un Fondo Ultra ocupado por Ligallo, y además dentro de ese Fondo Ultra había
muchos miembros que hacían el saludo hitleriano, que hacían el saludo fascista. Esto no es casual, es que dentro de los grupos ultras operan grupos neofascistas y neonazis, como acaba de decir el jefe de la brigada, de investigación en esta materia. Vincular la violencia en el deporte y vincular los grupos neonazis ha costado un enorme esfuerzo, y esta investigación, precisamente, una de las cosas relevantes es esta dimensión. Sería muy conveniente que en otras jefaturas de policía provinciales esta investigación policial ayudara precisamente a clarificar estas relaciones, incluso a nivel nacional, porque si no se produce esa investigación policial y si a su vez los operadores jurídicos, me refiero a jueces y fiscales, no tienen claro que detrás de estos grupos no solo hay 4 descerebrados, sino que hay organizaciones perfectamente articuladas con conexiones internacionales, como denota, por ejemplo, la publicación de esta revista, o como denota simplemente un paseo por internet donde hay más de 100 páginas web neonazis y racistas, pues entonces, si no se tiene esa perspectiva, nos podemos quedar simplemente en un tratamiento conductual epidérmico que no va al centro del problema. ¿Qué ha pasado en estos 3 años? En efecto, antiguos neonazis lo han dejado, como bien constata Salas. La actuación policial, sobre todo la de Madrid, de las fuerzas de seguridad, ha sido encomiable, pero han seguido creciendo, y han seguido creciendo fuera de Madrid, también en Madrid con una nueva generación. Ahora nos encontramos a las jóvenes cabezas rapadas o casuals, ¿no? Es gente que tiene una estética pero tiene pelo, ya no, precisamente por la presión policial, no mantienen una identidad estética en todos los órdenes, y nos encontramos con una generación más joven, con unos grupos más clandestinos, más organizados, con un proceso de internacionalización que se observa en sus publicaciones, es decir, con un trabajo en red más serio y más organizado. ¿Qué hemos detectado? Pues hemos detectado presencia, agresiones, actividad en más de 150 municipios de nuestro país. No son ya Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Es dentro de Madrid, pues a lo mejor la zona de Alcalá de Henares, la zona de Parla, en Toledo, en Guadalajara, en Valencia, en Castellón. No hay comunidad autónoma que no tenga la presencia de estos grupos. Además, podemos incluso señalar la metamorfosis de estos grupos. Por ejemplo, cuando Hammerskine es detenido, hay una operación de la Guardia Civil, muchos de sus miembros modifican su vinculación y se transforman en Volksfront. Es otra organización internacional de corte neonazi, donde cambian estéticamente y cambian orgánicamente, pero en el fondo las ideas siguen siendo lo mismo: racismo, antisemitismo, xenofobia, un proyecto supremacista y sobre todo odio, ¿no? Un odio que nos deja centenares de agresiones. ¿Cómo estimarlas? Pues difícilmente. ¿Por qué? Porque en los atestados inicialmente no se depura la información de si un delito de lesiones o una agresión o una reyerta aparentemente juvenil viene motivada por el odio. No tienen por qué ser siempre grupos. Puede haber, como ellos llaman, lobos solitarios, personas a nivel individual que protagonizan un suceso. ¿Y quién son las víctimas? Mayoritariamente, atención, vienen a ser no solo inmigrantes marroquíes, sino sobre todo indigentes. Los indigentes se han convertido en un objetivo muy centrado en este tipo de prácticas violentas. De hecho, el CIS hablaba de una encuesta donde el 40% de los mendigos han sido agredidos de una manera o de otra, pero han sido agredidos por estos grupos o por jóvenes que comparten la misma matriz de odio. Solo hay que recordar los sucesos de Barcelona que acabaron con la quema de la indigente de María Rosario en la Caixa de Barcelona. ¿Cuántos puede haber? Pues no lo sabemos, pero una estimación que nosotros hemos realizado contemplando datos parciales entre sucesos que puede haber en torno al fútbol, sucesos que puede haber en torno a los fines de semana,
no nos equivocamos si señalamos que podemos estar en unas cifras en torno a las 4.000 agresiones en España. ¿Esto es mucho o esto es poco? Bueno, en Alemania, que sí tiene una estadística regulada, reconocen la existencia de 52.000 agresiones. En Francia, en Gran Bretaña, que también tiene una estadística del odio sistematizada, reconocen la existencia entre 12.000 y 15.000 según años. Yo creo que nuestro país va por la misma senda que Francia, que Alemania, que Gran Bretaña, es Europa, y vivimos los mismos problemas, los mismos elementos, y además el factor de Internet es un factor que posibilita el contacto de estos grupos. Estos grupos no tienen proyección electoral, estos grupos de momento no tienen una proyección política. En algunos países, como en Alemania, sí, ya han empezado a articularse, incluso distintos grupos dispersos se han unido y han logrado montar candidaturas y colocar candidatos racistas y xenófobos. Yo creo que en nuestro país tiene una asignatura pendiente. Hay acciones individuales, hay acciones policiales, hay acciones de sensibilización, de prevención, de atención a las víctimas. Incluso nuestra organización está apoyando a familias que nos vienen a pedir consejo de qué hacer porque su niño de 14 o su niña de 14 o 15 años ha ingresado en un grupo de cabezas rapadas y falta un instrumento institucional que les oriente para recuperar a estos chavales. Pero yo quiero señalar que deberíamos de continuar con las recomendaciones del Consejo de Europa, y es que hay que poner dispositivos legales mucho más afinados y hay que promover, nosotros lo reclamamos, una ley contra los crímenes de odio. Y el crimen de odio es cuando ese crimen ha venido motivado simplemente por la pertenencia, la condición social de la víctima. No se le pega o se le asalta o se le roba o se le apuñala por algo en particular, no, es por su pertenencia al colectivo de los indigentes, que se consideran, que estos grupos consideran colectivo de vida sin valor, o por pertenecer a un grupo de inmigrantes, o por su color de piel, o por ser homosexual, o por ser prostituta, o por lo que sea, o por ser un boom. Estos crímenes de odio, aunque tenemos herramientas en el Código Penal, como es el artículo 510 y siguientes, yo creo que están insuficientemente tratados y sobre todo sus víctimas carecen del apoyo institucional que requeriría el asunto. Y necesitamos también líneas de prevención. Hemos avanzado en el campo del terrorismo, hemos avanzado en el campo de la violencia de género, pero los crímenes de odio están sin el debido tratamiento en los ámbitos que les competen. Es decir, el Parlamento debería de avanzar por esta senda. Simplemente añadir una cuestión. La actividad es intensa, como ha dicho el representante de la policía. La actividad es tan intensa que se celebran conciertos que son ilegales, porque el racismo es ilegal en nuestro país, clandestinos, muy cuidados, páginas web que son ilegales. Pero, sin embargo, nos sorprende sentencias a veces como la sentencia de Bastión, donde no fue contemplado la imputación de asociación ilícita. Esto les ha animado mucho. Hay muchos grupos que se han frotado las manos porque ven lejano todavía la imputación de asociación ilícita. Se habla recientemente de que la Fiscalía va a imputar a las bandas latinas, a mi juicio con razón, del delito de asociación ilícita. Ahora, no entiendo cómo 20 años después de la aparición de estos grupos todavía no se ha imputado por asociación ilícita, salvo las últimas operaciones de Hammerskin y Blood and Honor, no se ha imputado a estos grupos que tanto hacen y tanto protagonizan en el fútbol el estímulo y la difusión del odio. Yo creo que la Fiscalía debería de contemplar este tema con más rigor y avanzar en el camino de erradicar el problema. No se va a resolver el problema del racismo en el fútbol hasta que no se resuelva el problema de estos grupos, que son los principales promotores. El problema del racismo en el fútbol es el problema de los grupos ultras. El problema de los grupos ultras es el problema de los grupúsculos, de la constelación de organizaciones, de pequeñas organizaciones neonazis que lo alimentan. Seguiremos insistiendo e investigaciones como las de Antonio Salas, que hay que agradecer, y la labor de la editorial de ser persistente, de las editoriales de ser persistente en la difusión
de este documento, que es un documento vivo, un documento que acredita, un documento que a políticos, jueces, fiscales, diputados le vendría muy bien leer para saber de qué estamos hablando y no quedarse en reflexiones epidérmicas que lo único que hacen es prolongar el dolor de las víctimas y prolongar el problema. Muchas gracias, Esteban, y vamos a abrir un turno de preguntas. A mí me ha interesado lo que habéis dicho de que también ha habido un auge con la aparición de estas bandas latinas. ¿Esto también tenéis algún tipo de cifra o manejáis algún tipo de dato que se pueda concretar? Lo que manejamos son los propios datos de sus comentarios en foros, en publicaciones y demás. Ellos utilizan ahora como elemento justificador de su violencia, si no utilizarían otro tema, pero utilizan precisamente la existencia de las bandas latinas para proclamarse gente que viene a resolver un problema que es un problema que solo puede ser abordado en un Estado de Derecho a nivel policial y judicial con arreglo a las leyes. Pero ellos quieren justificar, en modo alguno lo justifican, quieren legitimar su violencia a partir del hecho de que existen este tipo de bandas. Entonces, limpiar la ciudad de latinos o limpiar la ciudad de inmigrantes ya tiene el argumento y en definitiva es una falsa justificación de algo que a priori es consustancial a estos grupos, que es el ejercicio de la violencia contra el diferente. Yo quería, si me puedes explicar un poco, hablabas de nuevas generaciones de skin más casual. ¿Me puedes explicar un poco el perfil de esas nuevas generaciones? ¿Es similar a lo que había o ha cambiado algo? ¿De dónde proceden los jóvenes? Sociológicamente nos encontramos con un fenómeno interclasista, transversal. Pues hay skin procedentes de sectores, de todos los sectores sociales, de sectores con mucha capacidad económica, con media y baja capacidad económica. Es decir, no es su procedencia sociológica no es el elemento fundamental, pero lo que sí llama sobremanera la atención es la juventud. Se está reclutando adolescentes de 13 y de 14 años. Además, se les estimula el odio, precisamente, el odio frente al otro que puede estar en su barrio, que puede estar en su instituto, que puede estar próximo. Entonces, es fácil. Tenemos dos vías. Una, o estimular la convivencia y la fraternidad y el respeto, la tolerancia entre todos, o precisamente estimular lo contrario, la intolerancia, el odio. Entonces, aquí, tanto profesores como padres, como periodistas, deben de estar muy atentos, sobre todo, a evitar acciones que puedan alimentar esa confrontación. Yo sé que los periodistas no lo hacen a veces conscientemente, pero hay muchos elementos espectaculares de una noticia que pueden ser utilizados precisamente por aquel que usa el odio para coger y lanzar a un colectivo frente a otros. Entonces, en el escenario de conflicto, quien más recluta no es el grupo pacifista. Nosotros lo constatamos, visitamos 1.200 centros educativos. Nosotros, en un escenario de conflicto, tenemos escasas posibilidades de poder intervenir. Quien gana son los más violentos. Entonces necesitamos crear escenarios donde esa captación, sobre todo muy manipuladora, de adolescentes de 13 y 14 años, chicos y chicas, antes eran chicos fundamentalmente, bueno, la presencia de chicas cada vez es mayor. Y eso necesitaría una preparación del profesorado, porque este es el nuevo escenario que se encuentra, y también una preparación de los padres para orientarles de manera que sus chicos no sean captados por estos grupos, porque al final funcionan como sectas. Y montan una contradicción muchas veces con los padres que es irresoluble. Hay muchos padres que han hablado con nosotros que no saben cómo abordar el tema. El conflicto que tienen con los hijos es de tal envergadura que se sienten impotentes para luego poder recuperar a los chavales, ¿no? Los chavales incluso les amenazan que con cumplir a los 18 años y marcharse de casa. Marcharse de casa y seguir con el grupo. No hay proyecto de vida, pero sí hay un proyecto de ruptura familiar importante. Quisiera hacer una pregunta para el inspector. ¿Hay estadísticas que determinan el tiempo de duración de estos skins dentro de su periodo de juventud?
Estadísticas no, lo que sí vamos observando con la práctica diaria de trabajo, que efectivamente, como bien ha dicho Esteban, cada vez son más jóvenes, pero yo solo achaco no solamente a todos los sistemas del tema educacional y sociológico, todo se empieza antes, hoy en día, y esto no podía ser algo aislado, ¿no? Se empieza al botellón a beber, a fumar, para no entrar con más temas, todo se empieza antes hoy en día, ¿no? Y efectivamente son más jóvenes. Yo en esto llevo desde el año 92, 93, y sí he observado esta precocidad, ¿no? Pero eso lo achaco a el periodo de duración. Sí, efectivamente, el que muchas veces lo dejan algunos, ha sido el caso de la lectura del libro, por ejemplo, conocer un poquito más de fondo, otros cuando se casan, antes cuando se echan novia, y algunos permanecen en el tiempo. Según van cumpliendo edad, va viendo bajar. Hay algunos que siguen siendo ideológicamente activos, pero si bien no van estéticamente vestidos, no van a estos conciertos, no van al fondo sur de al fondo de los estadios, pero siguen con esa ideología, ¿no? Una ideología que pueden extrapolar, pues bien para el internet, de otra manera más organizativa, ¿no? Pero estadísticamente no puedo decir, no, empiezan a los 14 y terminan a los 28. No, bien es cierto que según van cumpliendo edad va habiendo menos, y según los lugares más activos, ¿no? Los conciertos, fondos de los estadios, es donde se aglutina, ¿no? En definitiva, lo que me decías, no tenemos una edad de empiece y otra edad de finalización. Cuanto mayores son, menos van quedando de manera activa. Es fundamental tener, para saber efectivamente si esto es un periodo de la vida de la persona, con el tiempo, efectivamente. La ideología, sí, la ideología no la pierde, lo que la puede ser a los 25, hasta los 18, bueno, pero después, a partir de una edad determinada, estas personas se integran en la sociedad, se convierten en personas normales. La actividad fuerte, podemos cifrarla en términos genéricos de los 16, 17 años a los 25, 26, 28 máximo. Esa es la edad más activa, digamos. No quiere decir que luego la ideología la pierda, pero la edad activa podemos cifrarla prácticamente en esa década de 16, 17 a 27, 28 aproximadamente. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta también. Yo creo que quería comentar algo también, Esteban, de esta pregunta. Es que quería hacer también una pregunta, y es que efectivamente esto, que haya estas organizaciones antitolerancia, pero ¿me podrías decir si existe racismo entre los inmigrantes hacia los españoles y si se ha detectado o no? Vamos a ver, en primer lugar, en cuanto al tránsito, es un tránsito de la pubertad, para entendernos. No, o sea, la semilla del odio se planta en épocas de adolescencia, y esa perdura para toda la vida, con independencia en que se esté en un grupo violento o no. Hay que hacer un trabajo enorme para neutralizar esa semilla del odio. Por eso, la evolución es una evolución que habría que preguntarles a cada uno. Nosotros conocemos casos de evolución hacia la delincuencia, por ejemplo. Delincuencia en el ámbito, por ejemplo, de las drogas, o en otros ámbitos también bastante peligrosos, de grupos de extorsión, etc. Luego hay una evolución simplemente hacia la difusión de esas doctrinas o esas ideas por otros medios, ¿no? Por medios legales. Pero la ideología, como dice el representante de la policía, no se pierde. De ahí la importancia de neutralizar esa semilla de eso. Tiene un fácil seguimiento, porque si esa persona se casa, tiene hijos, se puede determinar si le inculca a los hijos ese odio también, pero sí sería fácil francamente, de llevar a cabo una buena investigación. Por eso es muy importante la educación en valores, ¿eh? O sea, yo creo que para trabajar, para prevenir todo esto, los profesores, los medios de comunicación y tal tienen que contemplar la educación en derechos humanos, en valores de tolerancia, empaticismo, etc. Pero no es tan fácil neutralizar la semilla de odio, ya lo dijo Einstein, no lo digo yo, ni más ni menos Einstein. Es más difícil neutralizar un prejuicio que dividir un átomo. Son
tiempos muy difíciles los que corren. En cuanto al racismo de los inmigrantes, aquí el racismo no es exclusivo de un colectivo social, aquí el racismo por todos los lados es una conducta. El racismo, en definitiva, el nuevo racismo que ahora vivimos, es prejuicio hacia el diferente. Y ese prejuicio puede tenerlo un español, uno de Murcia, uno del País Vasco, otro de Colombia, etc. De hecho, hay racismo entre el magrebí y el negro africano, y entre un negro de una parte de África con otra parte. Eso está no solo detectado, sino denunciado incluso por antirracistas, que desde Mandela hasta cualquier organización antirracista denuncia las conductas de racismo en cualquier colectivo. El racismo anti-español, bueno, puede haber más que racismo anti-español. Lo que sí hemos detectado es el rechazo anti-español de colectivos nacionalistas, de otros colectivos ultranacionalistas. Es decir, el nacionalismo, más que ejercer racismo anti-español, lo que ejerce es un rechazo hacia la identidad nacional española. Eso es observable en muchos colectivos ultranacionalistas. Pero no hay una identidad argentina que rechace por racista a la española. Eso no es detectable. Eso no quiere decir que no haya conductas racistas. Es decir, mi respuesta se concreta. Las conductas racistas existen en todos los colectivos, ¿vale? Y el racismo antiespañol como doctrina no existe. Ahora, las identidades nacionalistas vividas compulsivamente de forma excluyente pueden excluir a cualquier identidad nacional, incluida la española. ¿Querías tú hacer una pregunta? Sí. Le quería preguntar al inspector si podría apuntar o cuáles son las causas que piensan sobre el auge de los grupos neonazis, y si tiene datos o cifras más o menos del número de neonazis que existen en España. Hace poco estaban entre los 11.000, los 15.000, poco si bueno, pues eso, esas dos preguntas, ¿no? Las causas del auge y eso, y luego también otra pregunta con Esteban. Bueno, las causas del auge últimamente es fácilmente explicable. Es el rechazo a la inmigración. Eso está aglutinando a muchos que, sin ser intrínsecamente neonazis o xenófobos o de alguna conducta racista, sí los aglutina a estos grupos para rechazar a los inmigrantes. Lo estamos viendo en barrios tan normalitos como Canillejas, ahí Juventudes Canillejas, un grupo neonazi que ha aglutinado a jóvenes normales, para combatir la inmigración, ¿no? Entonces, de esto se están nutriendo últimamente. Lo que antes era una ideología pues que calaba muy poquito, ahora mucha gente, digamos, de ideología normal o aséptica con esta gente, ni a favor ni en contra, bueno, bien, pues nos están aglutinando. Eso es el auge. El tema del fútbol también aglutina bastante. No olvidemos que excepto grupos ultra de equipos pues que con un adversalismo muy característico, como el Norte de Bilbao, Bilbao, que son separatistas, el resto de los grupos, o bucaneros, que son radicales de izquierda, el resto de los grupos están siempre troncados por la raíz ultra y neonazi, ¿no? Entonces, y ahí es un lugar muy fácil de captación para esta gente ultra, porque a partir de ahí de los estadios, de ser seguidores ultra de un equipo, los van aglutinando y los van concienciando para el tema neonazi, ¿no? Entonces yo lo achacaría a esos dos factores, principalmente, el rechazo a la inmigración y los aglutinan los grupos ultras, casi todos los neonazis. En cuanto a lo que decías del censo, hombre, yo te puedo hablar que sí tenemos datos más fiables de la Jefatura Superior de Madrid y su influencia, ¿no? Lo que es la comunidad. A nivel nacional son cifras estimativas, es decir, estamos hablando de 11 a 14.000. ¿Quién hace un censo de neonazis? Pueden estar por ahí aproximadamente, pero no te lo puedo asegurar. En Madrid sí, porque mira, todos los que vienen
estos los conciertos, afortunadamente, como he dicho antes, me lo estoy identificando. Tenemos un banco de datos muy preciso de Frente Atlético y Ultrasur. Entonces, en base a los que se mueven, que al final son los mismos, no olvidemos que al final en los conciertos coge la divisoria de Globo Honor y Hammer Skin, al final juntas unos y otros y te estás quedando con los 1.500, 2.000 aproximadamente. Luego hay incorporaciones nuevas, de chavales jóvenes, gente lo dejando, pero por ahí podemos andar en Madrid. Lo otro es estimativo, tampoco tengo datos para contestar. Y luego la segunda pregunta era, apuntabas la vía legislativa para un poco acabar con este movimiento radical. También has apuntado en un momento la educación en valores. Era, no sé, como desde vuestro movimiento, ¿cuáles son las maneras o los caminos para acabar y erradicar con esta violencia? Sí. Yo, para añadir a la intervención del compañero representante de la policía, el tema del Islam. La piñeta de Mahoma, por ejemplo, como episodio, pues ha sido un elemento que también han utilizado para potenciar la islamofobia. Es decir, la islamofobia crece en Europa y lógicamente en España también. Afortunadamente el atentado terrorista del 11M no generó una ola de islamofobia como todos temíamos, pero eso no quiere decir que el pozo de fobia hacia lo musulmán no esté sirviendo también como elemento de captación. Es verdad, es muy difícil estimar las cifras, pero las cifras, yo coincido con lo que acaba de plantear, son estimaciones. A veces incluso las propias páginas web te hablan de esas cifras. Ese puede ser cómputo estimativo de la bolsa. ¿Qué respuesta darle al problema? Primera cuestión, no negar la existencia del problema. No puede haber una política de avestruz como generalmente se hace. Las instituciones tardan mucho en reconocer la existencia del problema, por lo tanto no hay medidas preventivas. Segunda cuestión, la vía legislativa, proponemos una legislación específica contra la violencia, contra los crímenes de odio, contra el racismo y la xenofobia. La actuación política, pues un compromiso político de las instituciones precisamente para prevenir estas conductas, para orientar, para dotarnos de instituciones, lo mismo que se ha hecho con la violencia de género. Es que el camino que se ha llevado con la violencia de género es el que debemos de seguir en materia de crímenes de odio, potenciando policías especializadas. Cada vez es más importante la labor de la policía especializada. La labor que se hace en Madrid es encomiable, es muy importante que haya policías que sepan distinguir un grupo de otro, las webs, los mensajes, etc. Y, lógicamente, como la respuesta debe ser integral, lo fundamental es la educación en valores para evitar precisamente que capten adolescentes, que esa recluta se pueda producir. Eso no quita para que haya limitaciones ideológicas dentro de la democracia. La gente puede tener su ideología, la diversidad ética y cívica, pero dentro de la democracia. Estos grupos están fuera de la democracia, fuera de la cultura de los derechos humanos, que es una cultura que nos ampara a todos, a izquierda, derecha, centro, norte y sur. Pero estos son antisistema, están contra el sistema democrático. Ellos lo dicen sistemáticamente, están en contra del mestizaje, están por la segregación racial, están con unas teorías, unas doctrinas que son de los años 30, súper peligrosas, que nos llevaron ni más ni menos que a una Segunda Guerra Mundial y a un problema gravísimo como fue el Holocausto. Estos consumen material precisamente de aquella época. Sus maestros son aquellos líderes que potenciaron el nazismo de aquella época y además niegan hechos tan graves como el del Holocausto. Y los que no lo niegan se afirman y dicen, y eso lo denuncia Antonio Salas en el libro, que si de ellos dependiera lo volverían a realizar. No hay ninguna pregunta más, cerramos la rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta más en privado, bueno, pues ya hablado con las personas de prensa, os indicarán la manera de contactar con Antonio Salas. Gracias.